A ver. Ok, ahí estamos. Sí. Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta nueva etapa de la vida del Lunario, del Auditorio Nacional. Con este ciclo iniciamos hoy lo que esperamos es una larga temporada de charlas, conversaciones con escritores tan distinguidos como los que nos acompañan aquí esta noche y que versarán esencialmente sobre sus dos temas, literatura y música y sus múltiples vínculos y la manera en que se establecen relaciones entre el uno y el otro, en fin, en una versión muy libre, por supuesto que no hay ninguna temática cerrada ni mucho menos. Hemos denominado al ciclo Tercera de Forros, no sé por qué le pusieron Tercera de Forros, pero quizá después alguien les pueda dar una explicación muy profunda sobre el tema. Me da mucho gusto recibir a Nicolás Alvarado, al maestro Hernández, gran amigo, ¿no? Y a Fernando aquí también. Y dicho todo eso, si pueden beber todo lo que gusten, por supuesto, es parte de la idea, que sea un lugar muy amable para estar. Las salidas de emergencia están a este lado y la otra está de aquel lado, lo decimos por obligación. Y pues espero que disfruten la velada. Muchísimas gracias. Gracias Gerardo, gracias Pancho, gracias Daniela, gracias a todos por habernos invitado a inaugurar esta Tercera de Forros, que yo tampoco sé por qué se llama Tercera de Forros, pero siempre celebro que se llama Tercera de Forros y no Cuarta de Forros, porque siempre hay que sospechar de las personas que leen las cuartas de forros. Entonces siempre es mejor que se llame Tercera de Forros, que además de los 4 forros es el más inocuo de los forros, es el forro que suele estar vacío. Entonces a lo mejor nos llamaron a nosotros a llenarlo, lo que siempre se agradecería. Seguramente se percataron, para mi vergüenza, de que estaba yo muy enfrascado en el teléfono antes de que empezáramos y estaba yo casi esperando que Gerardo hablara más y más para poder terminar la comunicación que tenía yo que tener. Les diré que yo, a pesar de lo que me acusó hace rato Pancho Serrano, no tengo Twitter, ni tengo Facebook, ni los tendré jamás, no estaba yo cometiendo ninguna de esas vulgaridades. Lo que estaba haciendo era tratar de producir un espectáculo, que yo también a eso me dedico. Yo me dedico a escribir, pero bueno, escribir a veces no es un negocio muy rentable. Alguna vez, me acuerdo, Jorge Volpi me invitó a producir un programa de televisión sobre poesía. Yo le dije, a mí me gusta mucho la televisión y me gusta mucho la poesía, creo que ellas no se gustan nada entre ellas. ¿Qué cosa tan mala te hice yo para que me hicieras esto? Y finalmente fue una gran oportunidad y se la agradecí mucho. Pero lo cierto es que en general quien se dedica a escribir hace también otra cosa por múltiples razones. Por una parte, porque es necesario ganar dinero y la escritura rara vez es un único modus vivendi, pero por otra parte también porque la escritura es un trabajo eminentemente solitario y porque la escritura viene de dos lugares, viene de los libros y viene de la vida. Para escribir mucho hay que leer mucho, pero también hay que vivir mucho y difícilmente se puede vivir todo alrededor de una libreta o de una computadora. Entonces también por eso quienes nos dedicamos a escribir salimos al mundo a hacer otras cosas. En algunos casos salimos a hacer otras cosas que también son creativa y financieramente complicadas, es decir, música, que es el caso de Fernando Rivera Calderón, que no sé cuál sea más tortuosa emocional o financieramente, si su mano izquierda o su mano derecha, pero ahí se dan un quien vive. Digamos que lo complicado es el paso de la muerte. Exacto, lo complicado es el paso de la muerte. O hay quienes nos dedicamos a producir cosas, que es mi caso, cosas que frecuentemente tienen que ver con música. E incluso hay algunos puros, como Jorge Fernández, que se dedican mayoritariamente a escribir,
pero con algunos coqueteos conocidos y algunos hasta compartidos con la televisión y con otras actividades, y que sin embargo tienen una relación activa con la música. A ver, esa relación con la música, además, digo, Fernando tiene un talante especialmente suicida y por eso se dedica a ambas cosas profesionalmente, pero la relación es absolutamente inexorable. Está, por supuesto, en la idea misma de la poesía, pero está también en la prosa. Toda prosa es musical, la prosa ensayística misma es musical, es rítmica o es deliberadamente arrítmica. Cualquiera que haya leído a Lacan o a Derrida conocerá casos de prosa deliberadamente arrítmica, por ejemplo. Entonces, digamos, la relación resulta bastante evidente y sin embargo se habla poco de ella. Y hoy Pancho Serrano nos propuso como provocación para iniciar este diálogo un título que está directamente extraído de la obra de Leonard Cohen, Music for the Ceremony. En efecto, hay mudanzas de piel en todo aquel que se dedica a escribir. Esas mudanzas de piel a veces son formales, a veces son musicales, por tanto. Pero además Leonard Cohen es una extraordinaria provocación, porque Leonard Cohen es alguien a quien le pasó un poco lo que a Fernando Rivera Calderón. Es decir, Leonard Cohen era un poeta, un oscuro poeta canadiense, que se dedicaba a hacer lecturas de poesía, de extraordinaria poesía. Yo no sé si han tenido la oportunidad de leer a Leonard Cohen como poeta, es una cosa verdaderamente notable. Jorge Fernández en un rato más nos va a deleitar con unas lecturas de poesía de Leonard Cohen. Pero bueno, él no era músico ni pretendía serlo, y quien acuse a Leonard Cohen de ser un músico menor estará probablemente en lo cierto. Él terminó por recurrir a la música porque la música era un buen vehículo para su poesía y era un buen vehículo pues, para no morir de hambre como poeta. En un escenario en el que además la música popular ha suplantado a la función social de la poesía, en donde uno se enamora con canciones populares y no con poemas, como sucedía en el siglo XIX, la música parecía un vehículo adecuado, digamos, para poder ganarse la vida y para poder vivir de su trabajo creativo. Entonces me pareció una extraordinaria provocación partir de la figura de Leonard Cohen para tener este diálogo entre música y poesía, y este diálogo entre un músico poeta casi como Agustín Lara, que es Fernando Rivera Calderón, y entre un poeta muy música como Jorge de Fernández, aunque no escriba poesía oficialmente, ni se dedique a la música. Entonces, bueno, bienvenidos señores, me da mucho gusto que estén aquí. Y a ver, Fernando, pues casi cuéntanos a manera de ilustración cómo se dio esta doble vocación en ti. Primero decidiste que eras músico, poeta o loco. Bueno, gracias Nicolás, gracias Jorge, gracias Pancho, gracias a todos por estar aquí esta noche en esta especie de velada bohemia, como si estuviéramos en la sala de la casa de algunos de ustedes, pero bueno, nos ahorramos esa pena. Me gusta que el pretexto de esta noche sea a partir de la música o de la obra, de la inspiración de Leonard Cohen, que además es un grande por donde se le quiera ver, y creo que lo que él logra, y de lo que estamos hablando de este amor a veces un poco proscrito entre la música y la literatura que se ha dado desde hace mucho tiempo, y en mi caso, si bien desde muy niño estuve rodeado de música, desde Lola Beltrán y Enrique Guzmán, que escuchaba mi mamá, y la música de Chopin y la música que le gustaba a mi padre, los indios tabajaras y cosas así muy raras de los 70s. Tuve la fortuna de tener dos influencias maravillosas que me cambiaron esta perspectiva de que la música solo tenía que ser algo como que se podía bailar, que podía ser pues un ritual más físico que intelectual, y el hallazgo fue, yo creo que a los 6, 7 años, encontrarme con 2 discos en vinil, de esos que ahora los chavos no saben qué son, pero bueno, estos discos maravillosos que eran como pizzas medianas y que giraban en los tornamesas. Y mi padre tenía 2, uno que me encantaba, era una portada roja como entre llamas, con una foto de Antonio Machado así al centro,
y era un disco de Joan Manuel Serrat, que yo creo que muchos tuvimos en nuestras casas en algún momento. Y mi papá lo escuchaba mucho y le gustaba mucho, y a mí me llamaba mucho la atención la letra de Cantares, porque esa frase de caminante no hay camino, se hace camino al andar, aunque a todos nos suena ya como parte de la cultura pop y es como una frase que de algún modo ya tenemos en el disco duro y la damos por hecho, cuando lo escucha un niño a los 6, 7 años es una frase que no, aparentemente no tiene sentido, cuesta trabajo. Yo recuerdo haberle preguntado a mi papá, papá, ¿qué significa esto? Y no recuerdo que pues, me explicó mi padre, porque supongo que tampoco tenía mucha idea de qué decirme al respecto, de cómo explicar una metáfora, y además tan llena de sabiduría como es la poesía de Machado, pero de algún modo esa música y esas letras sembraron en mí algo que hasta la fecha me sigue estimulando y me sigue emocionando, la posibilidad de que la palabra sea parte de la música, que no sean dos universos paralelos, que no sean dos mundos distintos, sino que realmente yo a lo largo de la vida he aprendido que cada palabra tiene su propia música y que pobres de aquellos que piensan que las notas y las palabras y los números son como entidades ajenas a sí mismas, porque la verdad es que al final, como diría nuestro querido Alejandro Magallanes, tanto las notas como las letras como los números son dibujos y todo al final se puede remitir a eso. Y bueno, la otra gran influencia que estaba ahí paralela a Serrat y Antonio Machado era un disco de un tipo peludo completamente, que simplemente de verlo ya era muy inspirador, porque era como un Pithecanthropus erectus o como uno australopithecus, un hombre prehistórico que cantaba, muy parecido también a Denis Roussos, pero este cantaba, como que platicaba a la hora de cantar mientras tocaba la guitarra, que es algo que Leonard Cohen hace, porque él platica cuando canta y entra en una especie como de ritual, como si estuviera en una especie de misa pagana, y este hombre decía, bueno, y no como Arjona que dice, ayer Jesús afiló mi guitarra, no, antes de eso había un hombre que lo hacía mejor que Arjona, que decía algo así como... O sea, si había sido alfabetizado. Sí, o no lo sé, ¿sabes? Porque tuve oportunidad de conocerlo después de este personaje peludo, que luego me tocó conocerlo en un momento en el que se había rasurado, además no sabía si era él, es como entrevistar a Chewbacca rasurado, o sea, este hombre cantaba algo que decía más o menos así como, no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, ser feliz es mi color de identidad. Y este era un poeta diferente, porque este era un hombre como espontáneo, como justo venido del aprendizaje de la calle, de la banqueta, de la vida, del sufrimiento, además con unas historias increíbles que yo no le creí ninguna. Decía, este hombre es un mitómano, hasta que vi la historia de cómo fue asesinado, y entonces le creí todo, porque realmente toda su vida fue una gran historia contada entre García Márquez y no sé, y Paco Ignacio Taibo. O sea, era una cosa así como muy delirante lo que le pasaba a Facundo Cabral, incluso su historia de cuando llegó a la Madre Teresa de Calcuta, Garibaldi, y entraron al Tenampa y la gente dejó de beber, ahora sí que los soldados bajaron las armas, como decía Guillermo Prieto, pero no, y los borrachos bajaron las chelas, y entonces la Madre Teresa, según Facundo Cabral, les dijo, no, siga chupando, yo vine a ver la alegría de los mexicanos, no sé qué. Pero ya nadie volvió a chupar igual, porque estaba la Madre Teresa ahí mismo, pero bueno, no quería irme tan lejos en esta cuestión, pero creo que justamente esos dos personajes son un gran ejemplo de cómo la literatura, sea la alta literatura, la literatura influida por Lorca, por los grandes poetas, o la literatura que surge de la piel y del sudor y que va uno sudando conforme va uno teniendo vivencias, en esos dos personajes creo que embonaban a la perfección. No había una diferencia entre lo que se podía decir contra cómo podía sonar eso que se estaba diciendo. ¿Te hicieron querer escribir o querer ser músico? Porque eso no me lo has contestado. Me hicieron querer lograr esa emoción. No sabía en ese momento, yo quería escribir y yo quería dedicarme a escribir. Ya en la adolescencia, viendo toda la cosa de la parafernalia que tiene la música alrededor, fui seducido por eso, pero la verdad es que ahora, a diferencia de Cohen, como que escribo y hago periodismo para poder financiar mi gusto por la música, ¿no? que
pues no nos permite vivir a muchos en este país de una manera así muy rimbombante, pero nos permite existir anímicamente, espiritualmente, nos permite darle una lectura al mundo que se agradece mucho más que la lectura que le damos en los medios todos los días a la realidad, que suele ser como muy coyuntural, muy parcial, y perdón que nos incluya, pero incluso nosotros que tratamos de darle un poco más de crema a esta visión de la realidad, pues la realidad suele ser muy plana y la música le da una cualidad muy especial, no sé, quizás ilusoria, quizás surrealista, divina, no sé cómo llamarla, pero... A ver, dijiste una cosa muy importante, dijiste adolescencia. Y en la adolescencia, ser músico, tener una banda, lo que permitía fundamentalmente era ligar. Sí, sin duda. Cosa que escribir hace muchos años no le permite a nadie. Es decir, escribir poemas era muy sexy en el siglo XIX. Sí. Después de eso dejó de ser. En mi caso personalísimo, yo terminé dedicándome a escribir porque era lo único que hacía con mediana solvencia, es decir, estaba tan absolutamente negado para cualquier otra cosa que por default lo que terminé por hacer fue escribiendo. De hecho, tú tenías una vocación bastante más seductora para las chicas originalmente, mi querido Jorge, a la que renunciaste, no sé muy bien por qué, y terminaste dedicado a esa cosa tan poco taquillera que es escribir. ¿Por qué no fuiste torero en lugar de escritor o músico? Por los tacos al pastor. Pero se puede ser músico con tacos al pastor. Tú hablabas de Demi Schultz. No, yo entendí, gracias a grandes ejemplos como José Emilio Pacheco, que se puede ser metrosexual siendo escritor. A mí no me ha ido mal. Bueno, a ver, ya que me tocó hablar, yo quiero ir por partes. Yo quiero agradecer que nos hayan invitado, que Gerardo Estrada esté en el auditorio. Me parece, para mi vida personal, con respecto a mi adolescencia, una especie de epifanía, porque yo participé en el famoso portazo cuando tocó Chicago, terminé en la delegación de Miguel Hidalgo, y un portazo también de Silvio y Pablo, que terminamos varios sangrando acá afuera. Y ahora ya ni pagamos boleto para entrar, o sea, esto está a poca madre. Y todo el equipo... Yo hubiera dado portazo para no ir a Silvio de Pablo. Bueno, en esa época todos teníamos otra brújula, andábamos con la brújula sesgada. Y todo el equipo que trabaja aquí han sido siempre muy amables conmigo. Y entonces cuando me propusieron tercera de forros, a ver, yo agradecí que no fuera cuarta de forros por una razón similar a la que mencionaste, pero la tengo que decir. Yo durante mucho tiempo escribía cuartas de forros y después me enteré que Roberto Calazo ahí empezó, y la cuarta de forros efectivamente puede engañar al lector para que compre el libro o disuadirlo, y hay algunos que irrespetuosamente te ponen en la cuarta de forros. En esta novela en donde la mujer mata a todos, ya te echó a perder el pinche libro. Entonces yo trataba de cuidar muy bien la trama y los personajes y demás, y entendí que el sentido de la tercera de forros es en donde apuntamos teléfonos y apuntamos chismes y hacemos algunos dibujitos y a lo mejor las referencias de lo que cuando tengamos dinero lo vamos a comprar, ¿no? Yo sobre todo quiero agradecer que estén aquí las personas que están aquí. A mí me parece que un martes a las 7:30, 8 de la noche, que un grupo de personas se reúnan para ver a escritores y a músicos hablar sobre un gran poeta que se convirtió en cantante, mal cantante, a mi parecer, pero que canta con el alma. No, buen cantante, mala voz. Bueno, órale, podemos hablar sobre eso. Si lo comparas con Dylan, es enorme cantante. Sí, claro. Sí. No tiene sinusitis crónica, a diferencia de Dylan. Y también me parece muy acertado que coincide con su cumpleaños, es decir, apenas tiene 2 días que cumplió 80 años este joven, porque sigue siendo muy joven y disparatado en todas sus propuestas. Yo sí quiero mencionar que para mí fue muy desafiante que me tocara hablar de él, porque yo al principio le tenía una admiración que rayaba en la adulación, y de hecho no me importaba que había sido un autor publicado. Leonard Cohen cuando presenta su primer disco ya había publicado 6 libros, y cuando él llega a Nueva York, a Greenwich Village, ya lo conocen todos, absolutamente todos.
desde Dylan hasta Peter, Paul and Mary, desde el profeta hasta los más fresas de los fresas, ¿no? Los que le tienen que decir a la marihuana el dragón verde y este tipo de metáforas para que los papás no se molesten y tal, ¿no? Pero no seas hipócrita, todos los aquí presentes lo conocimos como músico y después nos enteramos de que era poeta y lo leímos. Exactamente, pero lo curioso es que esa primera oleada, dado que ya lo habían leído y ya se conectaban con algunos de sus libros, yo creo que incluso son los que lo alientan a que él se suelte la greña y se ponga a cantar. Porque seguramente lo hacía en tertulias. Por ejemplo, yo sé que en casa de Pete Hamill, que es un periodista que vive la mitad del año en México y la mitad del año en Manhattan, es un amigo al que he traduje un libro de él que se llama ¿Por qué importa Sinatra? En una época muy psicodélica de su vida, Pete Hamill estuvo casado con Shirley MacLaine, que se creía la reencarnación de Nefertiti. Ha de ser muy difícil vivir con una mujer así, porque por ejemplo un día llegó y estaba Mick Jagger en la cama con ella, y la justificación de ella era: no soy yo, soy Nefertiti, ahorita soy Nefertiti, entonces no te estoy engañando yo, sino este güey quería hablar egipcio, ¿no? Entonces en esa época, en casa de esta loca, antes de que grabara Leonard Cohen, le pasaban la guitarra como quien hace cantar hoy en día, por ejemplo, Hernán Bravo Varela, que tiene una voz privilegiada, pero todos lo conocemos porque publica poesía y ensayo. Algo tiene que ver también ganarse los cuartos, es decir, es evidente que después de haber andado en la legua, publicando libros, haciendo constante apostolado por la poesía de Lorca, porque esa es la otra, ha sido un promotor de la poesía de Federico García Lorca. Su hija se llama Lorca. Y su hija se llama Lorca. Bueno, pero eso finalmente no te llena la despensa. Entonces, seguramente por ahí entró el recurso de que tenía otra manera de expresarse, siendo la misma. Porque estoy totalmente de acuerdo que la poesía y la prosa tienen una música que si no se respeta, si no la respeta el que lo escribe, no la va a cantar el que lo lee. Eso es lo primero que quisiera yo decir. No, ahora, no te escabullas. No, perdón. Sí, y tú, es decir, ¿tú por qué te dedicaste a una cosa que no te ayudaba a ligar y no te llenaba la despensa? Fue como intervención psicoanalítica, ¿verdad? A ver, fue un fracaso, sí, hay que hacer aquí un diván. Yo fui un fracaso como torero, la verdad. Yo maté 17 novilladas y llegó un momento en que me costaba mucho trabajo ponerme el trajecito de bailarina, que es muy incómodo, no me gustaba, y me gustaba más ver cómo la estaban pasando todos mis parientes en el tendido, y me gustaba más todo lo que tenía que ver en derredor. Aparte del problema del peso, el problema del pavor, a mí sí me daba mucho miedo, y siempre lo dije en una entrevista en el Esto. Yo sí dije, a mí me da mucho miedo esto, y todos mis cuates en los viveros dijeron: es que eso no se dice, güey, tienes que decir que no da miedo. Pues no, claro que da miedo. Y lo de escribir en realidad es que yo empecé a escribir muy niño. O sea, yo empecé a escribir a los 7 años, gracias a una maestra mía, porque mi madre tenía una trombosis cerebral y perdió la memoria, mi madre tuvo amnesia. Entonces una manera de tratar de llevar la bitácora de los vacíos que había en mi casa era escribir cuentitos, cómics, historietas donde un niño mexicano salvaba al planeta con tan solo ponerse los calzones encima del pantalón y ayudarle a su mamá a reconocer los nombres de las cosas así. Y eso en Estados Unidos, la educación, la alfabetización norteamericana es muy musical. El abecedario te lo aprendes cantando, hasta la fecha. ¿No te acuerdas de este extraordinario programa televisivo? A lo mejor te tocó, que se llamaba Schoolhouse Rocks. Sí, claro. De Blossom Dearie, una de las grandes cantantes de jazz de todos los tiempos, cantaba lecciones de inglés. Hay una célebre canción que yo poseo que se llama Unpack Your Adjectives, que es un clásico, digamos, del jazz pedagógico, si existe tal género. Pero y en México todos sabemos pollito, chicken, gallina, y que las pocas palabras que conocemos en inglés se deben a esa bella canción. Sí, bueno, a mí me tocó además, en mi primaria filmaron el piloto de Plaza Sésamo. En mi primaria, porque era una primaria rara, porque había niños diplomáticos. Yo crecí en Washington, mi papá trabajaba en ese exterior.
Entonces ahí llevaron al pajarraco y yo llegué contándole, sí, a Big Bird, y yo llegué contándole a mi papá, presumiendo. Mi papá pensó que yo ya estaba en psicotrópicos o que yo ya me estaba inyectando. Sí, a lo mejor pensó que agarré el resistor y me eché un toque, porque le conté todo eso y eso no salía en la tele aún. Y otra cosa que se llamaba The Electric Company, que la voz era lo que hipnotizaba a todos los niños. Era un güey que cantaba, un caso similar a Leonard Cohen. Era un cuate que cantaba, pero lo que hipnotizaba era la voz, no tanto que fuera buen cantante. Y él alfabetizaba, un poco como el conde de Drácula, el Conde Contar. el conde Contar. ¿Sabes quién era? Era el que hace el papel de Dios, el negro maravilloso, el que abusó de la nieta, se me fue. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Morgan Freeman abusó de su nieta. Sí, yo estoy traumado con el tema. No, yo no sabía eso. Quiero ayudarla. Morgan Freeman empezó en The Electric Company, cantando números y letras. Es curioso, pero entonces la formación mía tenía mucho que ver con música. ¿Y por qué me dediqué a esto? Pues fue por puro azar, la verdad es Porque además tocas, ¿no? yo toco guitarra, toco mal, no toco como pero toco y toco con algunos amigos. Mis hijos tocan, ahora toco con ellos. Y tiene que ver, digamos, el tema subyacente es que los que hacemos esto es porque queremos decir algo, o queremos hacernos eco de alguien que dijo algo que vale la pena. Y si no funciona en tinta, en el papel del periódico que tiende a volverse amarillo, si no alcanza a decirse en 140 caracteres, que en realidad eso no alcanza para nada, entonces hay que buscar publicarlo de otra manera. Y el que se anime a cantarlo, entonces que lo cante. Y hay una cita que me gusta mucho. A mí siempre que me preguntan cuál es mi libro favorito, siempre contesto, y es cierto, que Lolita de Vladimir Nabokov. Y entonces la gente me ve con un recelo espantoso. La nieta de Morgan Freeman sale huyendo de mí. Y entonces explico a la gente. Junto con la hija de Woody Allen. Exacto, junto con la hija de Woody Allen. Y mi hermana. Yo hice un programa, cada que me siento junto a Alvarado me siento patán. Hicimos un Nunca programa, lo serás tanto. pero hicimos un programa sobre Lolita. Bueno, y yo siempre le digo a la gente que, a ver, para que se tenga en cuenta mi probidad, yo estoy casado con una mujer que no parece mayor que yo, pero lo es. Siempre me relacioné con mujeres mayores que yo, y en realidad lo que explica mi pasión por Lolita es lo que dijo alguna vez el propio Nabokov sobre Lolita. Alguna vez le preguntaron a Nabokov si Lolita era su gran homenaje a la novela romántica, su gran carta de amor a la novela romántica, y Nabokov contestó que no, que Lolita era su gran carta de amor a la lengua inglesa. Y en efecto eso es. Vladimir Nabokov es un escritor cuya lengua materna era el ruso, y a pesar de eso yo diría que es el más admirable de los prosistas de la lengua inglesa. Y si algo que a mí me seduce enormemente, no solo de Lolita, sino de su personaje principal, Humbert Humbert, que es un horror moral, pero es la musicalidad de su lenguaje. Lo que nos hace tan entrañable a Humbert Humbert, lo que nos hace ponernos del lado de quien no es finalmente sino un corruptor de menores a lo largo de la novela, es la musicalidad de su lenguaje. Nos seduce enormemente. Entonces, ¿por qué es Lolita mi novela favorita? Por Lolita, light of my life, fire of my lungs, the tip of the tongue turned like three on the palate. Es decir, en esas dos frases está una de las frases musicales más notables de la historia de la literatura. Y a muchos nos seduce la literatura en ese sentido. Me acuerdo también de la primera vez que leía Mallarmé. No entendí absolutamente nada, pero me encantó. La musicalidad de Mallarmé era una cosa verdaderamente sobrecogedora. ¿Cómo descubrieron ustedes la musicalidad de la literatura? No en el disco, sino en la página. ¿Cómo descubriste, Fernando, como lector, que la literatura era musical? Y se me hace que ya sé de quién vas a hablar, pero no te lo voy a quemar. Pues no sé exactamente de quién puedo hablar, pero fue un descubrimiento
creo que paulatino y muy bello, porque de algún modo desde niño tuve acceso a muchos poetas y la poesía en particular me gustaba mucho, pero no precisamente porque la entendiera racionalmente, que era algo que siempre a mí me confrontaba, porque me gustaban las cosas que no terminaba de entender, y eso digamos que me generaba una cierta excitación infantil, ¿no? Porque me generaba el desafío de que ahí había un mensaje oculto, un mensaje secreto. Y me pasaba con Octavio Paz, por ejemplo, me pasaba con algunos poetas que leí en ese momento, con algunos cuadros, con muchas obras de arte a las que me enfrentaba, que no sabía qué querían decir, pero no podía. Bueno, Villaurrutia o el mismo Gorostiza, ¿no? O sea, como que qué diablos está diciendo, pero ¿por qué lo sigo leyendo? ¿Por qué entrando en esto? ¿Por qué me lo quiero aprender? ¿Por qué? Si bien creo que mi capacidad racional no daba para comprender lo que estos poetas estaban diciendo, como que mi sensibilidad musical sí me permitía acceder como a esa música interna del poema, que al final es el poema, porque, o sea, la mitad de mi vida escuché a los Beatles sin saber qué decían, y cuando me enteré que decían, fue como claro, o sea, siempre lo supe, o sea, la música lleva el mensaje cuando empata de una manera tan radical como en el caso de los Beatles. O sea, ¿tú sí sabes qué quiere decir obladi oblada? Por supuesto. Explícanos, por favor, porque yo nunca lo he logrado averiguar. Te voy a pasar la versión de Yuri. Sí, bueno, justo eso, mi fascinación por lo que no se entendía de una manera racional fue mi clave para acceder a la poesía y al arte abstracto, y al obladi oblada, y al tu, da, y a todas estas cuestiones, al cucurrucucu paloma, para empezar, ¿no? Que ya es bastante crítico y loco. Y bueno, con el paso del tiempo fui como machando esa sonoridad, y más sabiendo la afinidad de los poetas o de los escritores con la música. Me enterneció mucho el día que descubrí las composiciones de Nietzsche, sus piezas románticas compuestas para piano, ¿no? Me encanta la manera en la que escribe Nietzsche. Muchos lo ven como un filósofo así, como muy complejo, pero la verdad es que tenía una prosa amorosa, apasionada, vertiginosa, un ritmo como de música punk de repente, y escuchar su música tan romántica, digo, para los que saben de música dirían hasta ñoña, ¿no? Es como cursi un poco. Entonces pensaba que Nietzsche podría haber sido como una especie de Agustín Lara bizarro, ¿no? Pero hubiera podido ser como el bigote de oro, ¿no? Bueno, luego Andrea Salomé era tan cabrona como María Félix, o sea, que se iba aplicando. Sí, y eran azotados, y bueno, la escena del caballo, todo, o sea, hubiera sido muy, muy bonito poder escuchar las letras que Nietzsche le hubiera puesto a su música. Le ponía algunas letras, pero realmente retomaba él cantos antiguos, y bueno, ya ven la fascinación de Nietzsche por todo el mundo grecolatino, pero como que fue dándose natural, y ahora el proceso es realmente maravilloso, porque después de ejercitar esta vocación por buscarle la música a las palabras y las palabras a la música, he hecho ejercicios, Jorge es testigo, y supongo que en algún momento te ha tocado, Nicolás, de que puedo abrir un libro de poesía y tocar, y la música va saliendo, y más tarde se los puedo demostrar con un poema de Jaime Sabines, que un día abrí una página de su recuento de poemas. Me ha tocado verte hacerlo con las notas del periódico, que es una proeza más notable. Todo tiene música, realmente, todo tiene una música. Poder acceder a eso es como cuando Neo entra a la Matrix, ¿no? Que te das cuenta de que todo está sonando, de que todo tiene ritmo, incluso lo que aparentemente no lo tiene, y la vida se va volviendo como un solo de jazz, ¿no? O sea, se va volviendo una melodía. Por eso celebramos mucho hablar de Cortázar hace poco, y de esta fascinación de él por la música de jazz y por la música en general, pero cómo su prosa también llegaba a fluir en esta libertad maravillosa que da la música y que tienen los que escriben. ¿Y tú, Jorge, cómo descubriste la musicalidad de la literatura? A ver, quiero seguir festejando el cumpleaños de Leonard Cohen, entonces lo que yo quiero decir lo quiero relacionar también con él, aunque no es parecido. Él nació en Montreal,
La familia de él es una familia adinerada y viven en el Montreal, es decir, el cerro que le da nombre al pueblo. Este cuate no tuvo problemas ni pasó penurias y no es que tenga una vida, digamos, amarga. A contrapelo de eso, el problema que había con mi mamá en la casa obligó, hay 3 etapas más o menos simplificadas. Primero, mi papá y mis tíos que iban de México a Washington y gente de la embajada que iba a la casa a leerle a mi mamá El Quijote y la historia verdadera de la conquista de la Nueva España en voz alta. Ahora, ¿por qué esos 2 libros? Aunque había muchos libros en la casa, al parecer mi mamá antes, o sea, la versión de mi madre anterior a la trombosis, era muy fanática del Quijote. Pues a lo mejor alguien dijo que eso podía despertar resortes para ayudarla a recuperar su memoria, por palabras raras. Y lo de Bernal, porque mi papá le entró un fervor ahí de que todos en la casa teníamos que volver a la conquista para entender que éramos mexicas. No sé, mi papá estaba en Saturno, ¿no? Esto posteriormente a mí me causó un problema vocacional porque pues ya de adolescente yo confundía pasajes del Quijote con pasajes de Bernal. Se me ocurrió ser historiador, entonces sí, en alguna ocasión pues sí se me ocurrió decirle a Gorman, no, pues ahí fue cuando Hernán Cortés dio los molinos, ¿no? En Cholula, ¿no? Y la Ventera y Sancho y Bernal Díaz del Castillo confundidos. Entonces había una musicalidad en cómo le leerían a mi mamá cuando ya no había parientes de visita. La secretaria de mi papá era argentina, entonces ella leía distinto. Luego había unos amigos colombianos que cantaban distinto el español, y luego cada que veníamos a México de vacaciones, pues imagínense, mi familia es de León, entonces pues ahí se chingó la Francia, porque mis primos, por mucho que te quieran hablar bonito, ¿no? Cualquier cosa la convierten en... Hasta Octavio Paz es chistosísimo. Soy hombre, dudo poco, y es inmensa la noche. Ya, se jodió el verso, maestro, ¿no? No, se ve que mi familia no es de Maracaibo como la mía. Exacto, exacto, de Maracaibo o de otras provincias donde se canta distinto el español. La segunda etapa es cuando mi mamá empezó a leer, ella ya sola, ya podía leer, y lo más padre es que terminé siendo yo lector de mi mamá, y por ende yo leí el Quijote y la primera vez que lo digo, que lo leo cada año, y ahí está. Es decir, si tú lees el primer párrafo, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho vivió un hidalgo, de los de larga antigua, Lance Astillero, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Y si no lo lees así, no entiendes el ritmo que tenía este hombre al sacar la pluma. Y si lo logras ver con ese ritmo, es como si en ese instante lo estuviera escribiendo. Ese es el chiste. De eso se trata. Me sugirieron algunas preguntas por si se me ponía la mente en blanco, creo que ya voy a echar mano de ellas. Hubo una que me gustó mucho y yo voy a añadir una mía. Que les preguntara ellos si recuerdan alguna canción de cuna. Yo les pido que adicionalmente me digan una canción de cama que recuerdo. Fernando. Bueno, canción de cuna. Recuerdo una canción que además es muy incorrecta hoy en día y que... ¿De cuna o de cama? Primero de cuna, empecemos por la cuna, porque además yo tuve una abuela materna que tuvo un nombre maravilloso y que era un ser alucinante que se llamaba Teodomira Calderón de la Sancha. No he vuelto a conocer otra Teodomira en mi existencia, era un gran personaje mi abuela, y de niño me cantaba muchas canciones, no sé si las inventaba, luego descubrí que muchas no las inventó, pero ella solía improvisar mientras barría su casa. Tenía una casa muy pequeña y muy blanca y nunca había basura en su casa, ni polvo, pero ella barría porque eran como las escobillas de su batería. Tenía una casita chiquita y muy blanca en el puerto de Santa María. Prácticamente era un personaje de canción mexicana, de veras era un ser maravilloso. Cantaba y barría, y me cantaba una canción que decía, no se la cantan a sus hijos porque no es buena en esta época. La canción decía, cuchito, cuchito,
me la cantas así: Cuchito, Cuchito mató a su mujer con un cuchillito del tamaño de él. Le saco las tripas y las va a vender. Yo vendo tripitas de mala mujer. Era para que yo hubiera acabado de líder del PRI en el DF, o sea, pude haber sido Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Ya era canción de cama, no de cuna, de hecho. Bueno, esa era mi canción de cuna, esa es terrible. De canción de cama yo creo que podría escoger sin duda cualquiera de Leonard Cohen. Es un gran seductor. Su música, si finalmente tiene su vida y su música tiene una búsqueda y un camino espiritual. Este camino es parecido al de Rasputín, ¿no? De que primero peca un chingo para que luego tengas algo de que arrepentirte, ¿no? Entonces es un camino maravilloso y sus canciones creo que son, pese a que él no es un hombre que se esfuerce ni en ser sexy ni en demostrar su lubricidad, logra cosas increíbles. Y recuerdo una canción, no sé si es de las más populares de él, pero a mí es de las que más me gustan, que viene incluida en el soundtrack de Natural Born Killers de Oliver Stone, que se llama Waiting for the Miracle, que además se me hace como una bonita respuesta al Esperando a los Bárbaros, ¿no? De Cavafis, y es como eso, de como esta necesidad de estar esperando de algún modo que el milagro llegue, sean los bárbaros, o sea Dios, o sea el apocalipsis, pero esta espera latente, esperando a Godot, y yo creo que esa es una gran canción de cama, no precisamente para irse a la cama solo, pero es una gran canción de cama. Antes de que contestes, Jorge, ya te toca recitar el Leonard Cohen. Que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, para que no conteste además. Eres muy buen psicoanalista sin diván. He tenido entrenamiento rudo, vivo con una. Por eso te casaste con una. Una de las primeras cosas que me surgieron cuando escuché a Leonard Cohen la primera vez fue al empezar la preparatoria con un grupo de otros 11 amigos que al día de hoy son escritores publicados, los 11, uno de ellos cineasta. En aquella época dábamos la vida cada uno por los otros 11 y hoy no nos podemos ver ni en pintura, y casi diría que nos odiamos entre todos. Pero uno de ellos regresó de un viaje y en aquella época quienes viajaban traían chocolates y chicles, tenis Converse y discos. Eso que parece ya tan absurdo, porque ahorita con el teléfono, sacas el teléfono y ahorita mismo puedes comprar el más reciente disco de Leonard Cohen. La primera cosa que me llamó la atención fue que cuando lo puso en su casa este cuate, que yo creía que era mi hermano inseparable, y luego se acostó con mi primera novia, con la cual nunca me pude acostar, y por eso lo odio. Me llamó la atención que en el disco se leía en dónde había sido grabada cada una de las canciones, y a qué hora, y era Leonard Cohen, y en particular una que había sido grabada en el Chelsea Hotel, el legendario hotel de tanto artista y de tanta historia y de tanta magia que ya no existe, y venía la hora exacta a la que a alguien se le había ocurrido grabarlo, y yo me emocioné profundamente, ya no tanto por la canción, sino porque era como si estuviéramos los 12 apóstoles en el cenáculo oyendo al profeta en el instante que se le ocurría inventar una canción. La segunda cosa que me llamó la atención y que fue motivo de reprobación de mis amigos fue preguntar, lo que he preguntado desde que leía Paz o leía Villorrutia, o la primera vez que lees a Machado, la primera vez que lees a Quevedo, que es preguntar, ¿y esto se vale? Que todos digan, ¿cómo que se vale? Sí, es decir, sí, ¿a poco sí se vale escribir así y así sacar? Pues sí, güey, hazlo. ¿Por qué no lo haces? Y entonces la tercera cosa era que me parecía muy infantil. Sí, me parecía como un niño, y me pasa todavía con algunos poetas, se me vuelven más entrañables en la medida
en que están jugando con la rima precisamente porque están jugando, no para ganar el premio, no para vender 10 millones de ejemplares, no para que te den un puesto público de secretario, sino porque tú tienes ganas de decir lo que tú tienes que decir ahí. Y eso es acojonante. Y eso es lo que me volvía loco de este señor, que era capaz de vestirse de negro, de ponerse un sombrero anacrónico, mucho antes que Men in Black, el uniforme de nuestra generación, incluyendo a Belushi y a Dan Aykroyd. Traté de vestirme hoy así, pero algo le pasó a la camisa blanca. Pero yo quería vestirme hoy de Blues Brothers, de Leonard Cohen, porque es eso. Eso pasó desde la primera vez que lo oí. Lo voy a leer en inglés, no por mamón, sino porque esto tiene una musicalidad que funciona en inglés. Y es en donde está, este es un poema en donde está jugando precisamente como niño con la rima. Lo logra de tal manera, yo no sé de métricas ni nada de eso. Bueno, más bien no me importa aplicar aquí lo que se pudiera decir de la métrica o de la gitanjáfora o alguna jalada de esas. Lo que quiero decir es que en inglés se te permite a Lennon, a McCartney, a Rodgers and Hammerstein, a Dylan o a Leonard Cohen o a Jim Morrison, por ejemplo, gracias Pancho, que cuadren las rimas para que se mantenga el juego. Y aunque esto sea un juego, esto tiene sentido. Eso sería más o menos el preámbulo. ¿Okay? The Book of Longing. I can't make the hills, the system is shot. I'm living on pills, for which I thank God. I follow the course, from chaos to art. Desire the horse, depression the cart. I sailed like a swan, I sank like a rock. But time is long gone, past my laughing stock. My page was too white, my ink was too thin. The day wouldn't write what the night penciled in. My animal howls, my angel's upset, but I'm not allowed a trace of regret. For someone will use what I couldn't be, my heart will be hers impersonally. She'll step on the path, she'll see what I mean, my will cut in half and freedom between. For less than a second our lives will collide, the endless suspended, the door open wide, then she will be born to someone like you. What no one has done, she'll continue to do. I know she is coming, I know she will look, and that is the longing, and this is the book. Perdón, pero por volver a lo de canción de cuna, esto es bastante... Es como una ronda infantil. Una ronda, pero en el caso del agringamiento que me tocó padecer, es Dr. Seuss. Sí. Esto es el Grinch, esto es Green Eggs and Ham. Que veníamos a México a tratar de regalarle a mis primos los libros de Dr. Seuss, que por supuesto los rechazaban como una pinche gringada, y lo que nos regalaban era Cricri, que era mucho más complicado para aprender de memoria, pero era mucho más fácil cantar. Y tiene que ver con lo de la canción de cuna, porque acepto la pregunta, y nunca lo he dicho esto, nunca lo he contado, y qué bueno que no está mi hermana, y qué bueno que nadie de aquí va a contar nada de nada. Mi mamá en su amnesia creo que trastocó una canción de cuna, y entonces la pobrecita nos dormía con lo que ella recordaba o creía recordar. No llegaba a ser tan tétrica ni tan nota roja como tu abuela, pero era una canción que decía: uy, cama de león, su mamá la rata, su padre un ratón. Entonces rimaba y no tenía ningún sentido, y yo, que era muy jodón, trataba de: a ver, explícame eso.
pero es hora de dormir. No, pero explique, ¿a qué estás cantando? ¿Por qué estás cantando eso? Eso no funciona. Entonces yo cantaba la canción de cuna para dormir a mi hermano. Esa misma. No, desde luego que no, porque eso no tenía ningún sentido. Eso era como de la demencia de mi mamá. Y tan funcionaba lo que yo cantaba que tenía un repertorio selecto de canciones. ¿Qué cantabas? ¿Qué cantabas? You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Tan funcionaba que mi mamá se dormía. Entonces, pues, como ustedes han de comprender, cuando la mamá está dormida y no hay adulto en la casa, entonces yo, China libre, maestro. Y tú ya cantabas canciones de cama. Y aprendí a la tele y esperaba que llegara mi papá a las 2 de la mañana y me la pasaba de poca madre. También por eso empecé a leer, por esperar a mi papá. Yo me volví lector por estar esperando a mi papá con el informe de todo. O sea, había un informe agropecuario que había que darle a mi papá. Mi mamá hizo esto, mi mamá se acordó de esto, mi mamá se puso muy mal con una jarra de agua. De pronto no sabía decir jarra, ¿no? Y nosotros no sabíamos cómo decirle jarra en español. Y yo era bastante majadero, no crean que yo era un buen niño. Yo le decía, pitcher, es como pitcher, como en el béisbol, el que avienta la pelota, pero también es eso, es un pitcher. Hasta que mi papá llegaba y le decía, no seas así, no te pongas así, y se dice jarra. Y mi hermana le dio por poner letreros en las cosas, ¿no te suena? A García Márquez yo le dije, usted me plagió incluso antes de conocernos. Porque en 100 años de soledad ponen letreros en las cosas. Mi hermana puso letreros para que pudiéramos decir cenicero. Y luego ya de adultos, entonces las canciones de cuna, a mis hijos les canté las mismas cancioncitas gringas, pero también su mamá les cantó unas de la zona del Istmo, que son bellísimas canciones, son nanas españolas, digamos jibarizadas a la mexicana. Pero bueno, ya respondí a la pregunta. No, ¿y canción de cama? A mí una vez me cantaron Suzanne, una mujer que ya falleció, y que yo sepa, más bien he dejado que la música de mi cuerpo dicte el ritmo. La tensión de este momento solo la puede disipar tu guitarra, Fernando. Bueno, pues yo quería hacer un ejercicio muy pacheco, antes de cantar algo de Sabines o eso, era ponerles un fragmento. Lo que pasa es que va a ser directo de YouTube, entonces no sabemos si el territorio tercero nos permita escucharlo, pero un fragmento del discurso de Leonard Cohen cuando recibe el premio Príncipe de Asturias ante nuestra querida princesa Leticia y el joven reina y el joven rey también Felipe. Y bueno, no sé si lo tenemos, podemos disponer de ello. El experimento es que Leonard Cohen todo el tiempo está como cantando, o habla como canta, o da misa es como una misa, más bonita que las que daba Neruda cuando decía su poesía, porque Neruda leía pésimo. Así, como ese sí dormía a los niños. Me gustas cuando callas. En cambio Cohen parece que está cantando, entonces yo como que toqué la guitarra hace rato mientras subía su discurso y sonaba muy bien, parecía una canción de Leonard Cohen. ¿Mande? Solo tenemos el audio, está bien, no importa, puede funcionar igual. Your Majesty, Your Royal Highnesses, Excellencies, members of the jury, distinguished laureates, al principio va hacia capela. ladies and gentlemen, it is a great honor to stand here before you tonight. Perhaps, like the great maestro Riccardo Muti, I am not used to standing in front of an audience without an orchestra behind me, but I will do my best as a solo artist tonight. I stayed up all night last night wondering what I might say to this august assembly, and after I had eaten all the chocolate bars and peanuts in the mini bar, I scribbled a few
deeply touched to be recognized by the foundation. But I've come here tonight to express another dimension of gratitude. I think I can do it in 3 or 4 minutes, and I will try. When I was packing in Los Angeles to come here, I had a sense of unease because I've always felt some ambiguity about an award for poetry. Poetry comes from a place that no one commands and no one conquers, so I feel it's somewhat like a charlatan to accept an award for an activity which I do not command. In other words, if I knew where the good songs came from, I'd go there more often. I was compelled in the midst of that ordeal of packing to go and open my guitar. I have a Conde guitar, which was made in Spain in the great workshop at number 7 Gravina Street. A beautiful instrument that I acquired over 40 years ago. I took it out of the case, I lifted it, it seemed to be filled with helium. It was so light. And I brought it to my face. I put my face close to the beautifully designed rosette, and I inhaled the fragrance of the living wood. You know that wood never dies. I inhaled the fragrance of cedar, as fresh as the first day that I acquired the guitar. And a voice seemed to say to me, "You are an old man, and you have not said thank you. You have not brought your gratitude back to the soil from which this fragrance arose." And so I come here tonight to thank the soil and the soul of this people that has given me so much. Because I know, just as an identity card is not a man, a credit rating is not a country. You know of my deep association and confraternity. No sé, problema con los derechos de autor, pero tienes que grabar ese homenaje en todo caso. Es que es increíble, realmente él canta, él todo el tiempo está, ya tiene una prosa tal, o una sincronía entre su música interna y lo que quiere decir que cualquiera podría tocar encima de lo que él dice, ya es música, ¿no? Ya hay una música. Yo quería decir algo al respecto de eso, para todas las personas que hayan venido hoy. No es que yo peque de ingenuo, yo creo que todo mundo tiene una historia, todo mundo. Todos tenemos algo que contar. En realidad, los que nos dedicamos a escribir, no es que no sacamos de la nada las cosas. Si son historias que hemos vivido, que nos han contado, o que hemos leído y que retrabajamos. Y es una bendita locura que a esta hora, ahorita mismo, hay alguien que está en una azotea en la colonia Buenos Aires, que no tiene beca del FONCA, es más, que no tiene para poder cenar hoy, pero ese güey está escribiendo un poema a la rosa, ¿no? Entonces, habría cierta lógica en decirle, oye maestro, ya Sor Juana lo hizo, ya lo hicieron muchísimos otros grandes poetas antes que tú, ¿qué sentido le ves a que lo hagas? Bueno, la respuesta epidérmica sería, bueno, es que falta que sepan lo que yo quiero decir sobre la rosa. Entonces, en torno a Leonard Cohen, yo he escuchado a mucho cantamañanas, o para decirlo llanamente, hay mucho ojete que dice, lo que le pasa a este pobre hombre es que escribe sobre nada, o sobre todo, sobre Dios, sobre la muerte, o quiere escandalizar, o es capaz de banalizar un instante, o es capaz de echar por bajo una frase, como si fuera fácil. Pero ahí es donde está la maestría de Leonard Cohen. Es que como si fuera fácil o como si hubiera de otra, Jorge, como si alguien hiciera algo distinto. Exactamente. Entonces, quería yo leer, no importa que no sean los tonos, toca cualquier cosa que se te ocurra. Yo lo voy a leer con
con el ritmo que acostumbra leer él, y te vas a dar cuenta que hay una narración en verso, que es trama, circunstancia, nudo, enredo, desenlace, personaje, pero que afortunadamente cada quien tiene la capacidad para interpretar y adaptar lo que está regalando el poeta. Y yo creo que esto lo aprendimos en la infancia, se nos olvidó. Afortunadamente habemos los que lo recordamos, lo volvemos a hacer. Y esto tiene siglos de existir. Hay quienes hacen pan, hay quienes pelean, y habemos los que contamos historias. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her, and you know that she's half crazy. But that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, she you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover, and you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Quedó mejor. Que me hables, ¿no? Yo creo que sería mejor conectar a Fernando Rivera Calderón en YouTube, que alguien le avise a Leonard Cohen, ¿no? Que lo despierten, o que está dormido, o está viendo Los Simpson, y que ese güey te pida los derechos de esta versión. O ya que graben el disco juntos y vengan a presentarlo al lunario, eso es la posibilidad. Sí, bueno, eso ya sería... Eso estaría muy bien. Que además las buenas canciones les pasa eso. Yo no sé si recuerdan la última vez que estuvo Bob Dylan aquí en México, en el Auditorio Nacional justamente. Mucha gente salió un poco decepcionada porque se enteraron de que estaba cantando Like a Rolling Stone cuando llegó la mitad de la canción, es decir, cuando llegó el coro. Tiene tal libertad a estas alturas de su carrera y de su vida que se puede dar el lujo de cambiarle la música a una de los himnos más emblemáticos del siglo XX y de estos tiempos. Y bueno, creo que las grandes canciones siempre pueden subsistir incluso sin la música que las creó. En el caso de Leonard Cohen, la música para él fue secundaria en la vida, o sea, llegó después, y además llegó de manos de un maestro elocuente en ese discurso maravilloso que escuchábamos un fragmento ahora, que tuvo un maestro, un loco español que tocaba la guitarra y que Cohen le pidió que le diera unas clases. Le alcanzó a dar una sola clase donde se dio cuenta de que Cohen no tocaba nada, de que era realmente muy malo. Le enseñó 6 acordes y a la siguiente clase ya no fue este hombre. Y Leonard Cohen, el joven Leonard, fue a preguntar por qué no había ido su maestro, y fue a la casa donde él vivía y le dijeron que el tipo se había suicidado después de haberle dado una sola clase de guitarra. Cosa que debe ser culposo, ¿no? Sí, no, eso sentir muy culpable como alumno, ¿no? Sí, fue tan mala la clase que mi maestro se suicidó. Pero lo que reconoce Leonard Cohen en ese discurso es que toda su obra, todas las canciones que él hizo a partir de ese momento, están basadas en esos 6 acordes que le enseñó ese español flamenco en ese momento, y él le rinde tributo ahí ante los reyes de La la guitarra, España. ¿cómo habla de la guitarra española con gratitud y con afecto y con amor? Con el amor que se le tiene a una guitarra, porque la guitarra en un momento de la adolescencia, volviendo, se vuelve la compañía de uno, en lo que llega la mujer prometida, en lo que Waiting for the Miracle, ¿no? Sí. En lo que uno espera que la canción de Cohen se haga realidad. Uno lo único que tiene es la guitarra, y la guitarra llega uno a tener una relación tan afectiva con ella que bueno... Además, saber sostener la guitarra es un buen entrenamiento. Es un gran entrenamiento, y bueno, y nombrarla, y quererla, y cuidarla, o sea, yo les pongo nombre, ya como tengo varias, soy promiscuo de guitarras,
Y lo bonito es que También. las guitarras por lo menos no me cobran pensión. No creo que nadie vaya a decir nada más ingenioso que lo que acaba de apuntar Fernando, por lo cual yo les quiero pedir que nos cuenten y nos canten algo de aquel lado. Quiero agregar nada más algo antes de que hablen de aquel lado, porque a lo mejor también esto da pie para que participen ustedes. Cuando mencionaste lo de Dylan, esto tiene que ver con tiempo, pero evidentemente tiene que ver con el espacio, todo lo que hacemos, todo lo que soñamos tiene que ver con el espacio, pero cuando tiene que ver con el tiempo, es que a mí me conmueve mucho ser testigo a través de gadgets de que lo que nos mantenía a flote dejó de ser, de que yo sigo diciendo, yo te voy a llamar, un día de estos te marco, y que mis hijos no entiendan por qué hago así, de que no entiendan que hubo peleas de box de Mantequilla Nápoles que las vimos así de lado, porque los tíos y todo el mundo te paraban a agarrar las antenas, y entonces tú tenías que ver la pantalla como estoy viendo esa. Por eso veo también esa pinche pantalla, porque yo en mi familia yo veía la tele de lado, ¿no? Porque ya no te podías mover, y luego lo peor era cuando sonaba el teléfono, ¿no? Bájale, y tenías que pararte a bajarle el volumen. Leonard Cohen, Dylan, los profetas de esa época han sido debidamente homenajeados de muchas maneras. Recientemente en una película de los hermanos Cohen, que no tiene nada que ver con Leonard Cohen, una película exacto, que se llama Being Lowen Davis. Si no la han visto, véanla. Es un personaje inventado, es un actor de chiripa, porque es un gran cantante. Actúa extraordinariamente bien, y él es cantante folk, cantautor, y él quiere triunfar en Nueva York. Y la verdad es que no da una. Logra grabar un disco en pareja con otro, un poquito como Simon and Garfunkel, pero cuando las parejas no funcionan, entonces cada quien es solista. Y como solista, digamos que no funciona. No les puedo contar más. Si no, pregúntale a Garfunkel. Exactamente. No les puedo contar más, pero ahí está, de veras, de una manera muy bien hecha, el reconocimiento a lo que significaba como trovadores que un tipo agarrara la guitarra y quisiera contar historias o reflejar sentimientos en pequeños versos bien medidos, quizá no tan bien rimados, y que eso funcionaba en los sótanos de Nueva York, y que de ahí conquistabas el mundo. Eso es alucinante. Ahora, que ya lo reconozca el público como lo canta su autor, también dice mucho de que el público encasilló eso. Es decir, el público, que hay en YouTube una canción de los Beatles que todos nos sabemos, que se llama Hey Jude, es un sing-along en Trafalgar Square. ¿Sabes cómo se logró? Porque proyectaron la letra en pantallas, cuando que mi generación no la sabemos de memoria. Tuvieron que proyectar la letra para los que no se saben la letra, y la duración que tiene, si la alargas tantito, se sacan de onda, porque en el disco no dura tanto. Y esto es lo que estos señores rompieron con eso. Si un poema puede durar 7 páginas, una canción puede durar 2 minutos. Tiene incluso un poema de 2 palabras, de 2 líneas. Es así de juguetón, o de fácil, o de sencillo, y por eso creo que es importante que hayan venido hoy ustedes. Así, lo que yo quiero decir es que si tú tienes ganas de escribir y decir algo, escríbelo y dilo. Es un escenario no demasiado distinto de los primeros escenarios en los que Totalmente, estamos en Greenwich Village, haz de cuenta. Lo que falta es mucho humo, nos dejaran fumar, tuvieran psicotrópicos, ¿no? Falta Yanis. Falta Yanis, ¿no? Pero es eso, perdón, ya, eso era. Y falta que hablen ustedes, insisto. Jorge, eres un gran pedagogo. Tenemos por ahí un micrófono. Jorge, eres un gran pedagogo. Cuando escribes, Que sirva. cuando hablas. Pero yo me pregunto esta noche, ¿quién es mejor? ¿El
poeta o lector. Me refiero a la lectura que tú has hecho de Manuel. No, a ver, yo creo que hay poemas que, si esto lo leyera yo de otra manera, echas a perder el poema. Que eso es algo que tiene Leonard Cohen y no todos los poetas. El sentido musical del que hablabas. La musicalidad del poema se presta para que, bueno, para que parezca que yo lo estoy leyendo a toda madre, pero en realidad son de verdad muy buenos ripios y juegos los que hace este hombre. Ahorita quiero leer, antes de que nos vayamos, un último, Pero a ver, digamos, era un elogio y no una pregunta, pero es posible tomarla como pregunta. Finalmente todo poeta es un lector, todo poeta está leyendo algo y nos está compartiendo su lectura de ese algo que está leyendo. Y finalmente todo lector en voz alta es un poeta, todo lector en voz alta está reinterpretando el poema y le está imprimiendo su propia musicalidad. Entonces es una falsa dicotomía y por eso era un elogio y no una pregunta. No, bueno, ahora se dice gracias. Ahora agradecido. Y tómate algo. Ahora, el poema tiene algo de partitura también, entonces, por mucho que el lector sea malo, o por mucho que el lector sea rítmico, el poema lleva una estructura que no permite que la cosa se salga tanto de esa musicalidad ya natural que el poema tiene per se, ¿no? Creo que ahí sí es parte de la gracia de leer poesía, sea en voz en silencio o sea en voz alta, como entrar, aunque el poema no diga moderato, allegro, no le marque a uno el ritmo en el que lo tiene que leer, el mismo poema pone al lector en esa dimensión, ¿no? Bueno, a Richard Burton lo pusieron a leer en Saturday Night Live, el directorio telefónico, la sección amarilla, y se oía como Hamlet. Estaba leyendo el anuncio de un plomero y parecía una tragedia, ¿no? El plomero asesino, una cosa así. Y era simplemente leer. Pero ahí sí era él que le imprimía giros y tonalidades. Pero eso es un bonito ejercicio, ustedes inténtenlo cuando leen el periódico. ¿Han leído el periódico como Fernando Delgadillo, por ejemplo? Tomando la tuta, grabó a 2 secuestradores, tomando... O sea, léanlo con el ritmo, con la manera en la que melodizan ciertos cantantes. Y es un ejercicio muy divertido. José es maravilloso. Lean los periódicos. A la sección de finanzas, ¿no? Bajaron los setes. Algo más, por favor, compañeras. ¿Quién más? Allá atrás habían levantado la mano, ¿no? O era un brindis. Ah, no, perdón, es el campinero. Estaba sirviendo. Hay otro momento de la vida de Leonard. Yo supongo que los que están aquí son cohenistas o son fans de Leonard Cohen, todos, ¿no? Pero no necesariamente. Y no sé, incluso los que sean... Confiésenlo, son hermanistas. Los que son cohenistas, si a lo mejor están de acuerdo con lo que voy a decir. Hay una parte que me conmueve mucho y que lo comentamos antes de bajar al sótano, que se acaba de publicar un libro de la mujer esta noruega, de la época en que fueron pareja, ella y Leonard Cohen, se llamaba Marianne, le dedica una canción, y los años en que están en esta isla en Grecia, que Daniela Tarazona se sabe el nombre, Hidra, sí, pero había que dejar que Daniela Tarazona dijera el nombre. Hombre, a mí me parece como una especie de utopía perfecta de la vida de este hombre. No les faltaba nada, comían, él escribía, ella era bellísima, ella tenía un hijo, el marido la había abandonado, y entonces él aprovechó para elaborar esa bella forma geométrica que se llama el triángulo, y durante esos años es muy productivo. Termina, me parece, su segunda novela, o no sé si es el tercer intento de novela, ya había publicado 2, termina 2 libros de poemas, y es en donde ya más popular se vuelve como posible cantante mainstream. Y sin embargo eso de pronto se rompe y se acaba, y cada quien siguió por su lado, y el poema es muy conmovedor. ¿Más? Sí.
So long, Marianne. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now, so long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and laugh about it all again. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Now, so long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and laugh about it all again. We met when we were almost young, deep in the green lilac park. You held on to me like I was a crucifix, and we went kneeling through the dark. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Now, so long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and laugh about it all again. For now I need your hidden love. I'm cold as a new razor blade. You're left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, you are really such a pretty one. I see you're gone and changed your name again. And just when I climbed this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and laugh about it all again. So long then. Gracias Jorge, gracias Fernando, gracias al Lunario, gracias a Leonard Cohen y gracias a ustedes. Muy buenas noches. A nombre del Dr. Gerardo Estrada, coordinador ejecutivo del Auditorio Nacional del Lunario del Auditorio, quisiera agradecer muy especialmente. A ver, ¿el dedo va hacia abajo o no? Porque a mí siempre me regañaban cuando el dedo pulgar iba hacia abajo. Entonces, quiero agradecer a Jorge Fernández, un fuerte aplauso. A Fernando Rivera Calderón. Y a Nicolás Alvarado. Sobre todo por ser los padrinos de esta nuestra primera sesión, y espero que no sea la única en la que los tengamos aquí, de Tercera de Forros. De verdad, muchísimas gracias a todos, especialmente también a la gente de la Dirección de Difusión del Auditorio Nacional, a Ana Sofía, a Alejandro, a Carla, a Constanza, gracias. 21 de octubre es la próxima, me informan ahora. Gracias.